Hola, soy Ariel Parellada y en este video vamos a hacer una introducción al derecho de daños. Lo que vamos a proponer es establecer la relación que existe en la parte general del derecho civil, el derecho de las obligaciones y finalmente llegar a cómo los conceptos aprendidos en esas dos materias correlativas son utilizados por este nuevo sistema que estudiaremos que se denomina derecho de daños. Vamos a resumir breve y sintéticamente los conceptos aprendidos en el derecho civil, parte general. Estudiaste las personas, su régimen jurídico, su capacidad, sus atributos de la personalidad, el comienzo de su existencia y el fin de su existencia. Estudiaste cosas, estudiaste que son valorables pecuniariamente, que sirven para satisfacer necesidades humanas y que integran, junto a otros derechos, el patrimonio de esas personas. Estudiaste los hechos y estudiaste cómo algunos son comprendidos por el ordenamiento jurídico, asignándole determinados efectos jurídicos. En este punto, te recuerdo que como fuente del derecho estudiaste las normas jurídicas, que las normas jurídicas prevén hechos en abstracto, es decir, a nivel de hipótesis. Y a esos hechos le atribuyen, para el momento en que ocurran, la creación, modificación, transmisión o extinción de relaciones jurídicas. Este último es el siguiente eje de conocimiento de la parte general, las relaciones jurídicas. Pensemos ahora como si hiciéramos un rápido repaso y un rápido avance a la materia del derecho de las obligaciones. El derecho de las obligaciones trata específicamente o se centra en esta relación jurídica, que es la esencia de la obligación. Y para estudiarla, sigue ocupando las mismas herramientas de la parte general. Solamente que a los hechos ahora los vamos a llamar causa-fuente, porque el hecho que origina una relación jurídica es su causa, la razón por la que existe. A las personas las ubicamos en un rol particular de acreedor y deudor. El acreedor se ubicaba como el titular del derecho personal subyacente en la relación jurídica obligatoria y el deudor es aquel sobre el que predominantemente pesa el deber jurídico. También estudiaste otros hechos que ya no tenían el efecto de crear una relación jurídica, sino de extinguirla, y a esos les llamamos medios de extinción. El derecho de daños va a ocupar todos estos elementos. Podemos definir, para acercarnos a la noción del derecho de daños, primero como un sistema normativo. En segundo lugar, vamos a acentuar que procura el traslado de las consecuencias económicas de un daño sufrido injustamente por una persona y trasladarlo hacia el patrimonio de otra persona. Y para realizar este objetivo se vale práctica y jurídicamente de la herramienta obligación. Pensemos en una situación de hecho. Una situación de hecho es mirar la realidad, mirar los acontecimientos que se fueron sucediendo y analizarlos desde el punto de vista normativo para ver si encuadran en una previsión legal y atribuir el efecto jurídico. En el ejemplo que vemos en la imagen, un conductor se descuidó y atropelló a un motociclista. Vamos a pensar que al motociclista no le pasó nada en su integridad física, pero su moto se vio gravemente perjudicada. Entonces decimos que el derecho de daño primero es un sistema normativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este curso? Vamos a estudiar normas, las normas que lo integran. Vamos a tomar, por ejemplo, para comprender el objetivo de este video, vamos a tomar el artículo 1716. El artículo 1716 regula el deber de reparar y dice que la violación del deber de no dañar da lugar a la reparación del daño causado. También dijimos que el segundo ítem de la noción
es que traslada las consecuencias económicas del daño sufrido injustamente por una persona al patrimonio de otra. Veamos qué queremos decir con esto. En la situación de hecho que hemos planteado, antes del accidente, Pablo tenía en su patrimonio su motocicleta que valía 400.000 pesos. Rodrigo, en su patrimonio, tenía el auto que valía 900.000 pesos. Después del accidente, la moto de Pablo resultó gravemente dañada. Por lo tanto, ese patrimonio ahora solamente tiene 150.000 pesos, que es el valor de la moto en el estado en el que quedó. Por supuesto, el patrimonio de Rodrigo no ha sufrido modificaciones. Es decir, que la consecuencia económica es una reducción en el patrimonio de Pablo en 250.000 pesos. Y el derecho de daños intentará trasladar esa consecuencia económica. ¿Con qué se vale? Pues se vale con la herramienta obligación. Por lo tanto, el hecho del accidente de tránsito y el daño sufrido por Pablo va a servir como causa fuente, es decir, son hechos a los que la ley le atribuye el efecto jurídico de crear la relación jurídica obligatoria. Relación jurídica obligatoria que estará establecida entre Pablo y Rodrigo. A Pablo lo emplazaremos en el lugar de acreedor. En derecho de daño también llamaremos a este rol como damnificado, víctima o legitimado activo. Legitimado activo quiere decir que a él le brindaremos las acciones para obtener el cumplimiento de la prestación que esta obligación significa. En el otro extremo encontraremos al deudor, en este caso Rodrigo, que a él le llamaremos en derecho de daños el dañador, el responsable o el legitimado pasivo, es decir, aquel sujeto a quien Pablo podrá dirigir las acciones que esta relación obligatoria le confiere. Finalmente, vamos a ver las consecuencias patrimoniales de la creación de esta obligación. Habíamos dicho que después del accidente, la moto perjudicada, dañada, se redujo a un valor de 150.000 pesos. Pero el ordenamiento jurídico incorporó a su patrimonio un crédito contra Rodrigo de 250.000 pesos. Por lo tanto, el valor patrimonial de Pablo se restituyó a los 400.000 pesos que tenía antes del accidente. Mientras que el patrimonio de Rodrigo se ve afectado por una deuda a favor de Pablo por 250.000. Por lo tanto, aquel patrimonio que antes del accidente era de 900.000, ahora le debemos restar esta relación pasiva que sufre y por lo tanto el total del patrimonio de Rodrigo es de 650.000 pesos. Vemos así que la creación de esta obligación traslada la consecuencia económica del accidente, del daño que sufrió Pablo, al patrimonio de Rodrigo. En definitiva, lo que nos proponemos en este curso es conocer las normas jurídicas, como el artículo 1716 que pusimos como ejemplo, ver cómo prevén situaciones de hecho que, de ocurrir, funcionarán como causa fuente de una obligación en tanto se den los presupuestos necesarios para que ella surja. Estos presupuestos son la existencia de un daño, que hay una relación de causalidad entre el hecho que lo generó y el daño, que el ordenamiento rechace esta situación, es decir, que esta situación de hecho sea contraria al ordenamiento jurídico, y que exista un factor de atribución, es decir, un motivo suficiente para que se le atribuya, en este caso a Rodrigo, el daño o la consecuencia económica del daño que sufrió Pablo. Estos 4 presupuestos serán estudiados en profundidad en este curso y me interesa en este momento que recordemos que la concurrencia de estos presupuestos se da en el análisis de la causa fuente, es decir, de la situación de hecho que prevé la norma jurídica.
Generada la obligación, entonces tendremos los dos polos personales, que llamaremos responsable o legitimado pasivo, y víctima o legitimado activo. Hasta aquí este video introductorio. La intención de este video es primero poner de manifiesto la conexión con las materias correlativas, parte general, derecho de las obligaciones, para poder comprender el fenómeno del derecho de daños acabadamente. Muchos conceptos de la parte general que tienen que ver con el régimen de capacidad, sobre todo con los elementos de la voluntad, van a ser tratados en este curso. Y siempre tendremos que tener presente que estamos frente a una situación fáctica que genera una relación obligatoria, que es la que vamos a analizar tanto para determinar los hechos que necesitamos para que nazca, como para determinar las características de la prestación de esta obligación a los fines de proceder al último paso en la relación obligatoria que persigue el derecho de daños, que es el pago, que en derecho de daños le vamos a llamar la indemnización del daño causado. Espero que este video te sirva para aclarar e introducir un poco el panorama del derecho de daños y nos vemos en el próximo video.